El último bloque, y ya con esto seguimos, entonces tiene que ver con una entrevista que hizo tu querido Julio Hernández al economista Arturo Huerta, que es economista de la UNAM y además es asesor del Partido del Trabajo. Y él se asume, porque ya vi que esto para ti es muy importante, él se asume como de izquierda, ¿ok? Ok. Para que no tengas críticas, por lo menos en ese sentido. Y escuchemos entonces el primer audio donde evalúa brevemente la situación económica de México bajo el gobierno de López Obrador. Es decir, ha habido una caída de la actividad económica. El gobierno dice que el empleo se ha recuperado, pero resulta que es un empleo mal remunerado. Si bien se ha incrementado el salario mínimo, lo que han hecho los empresarios es desemplear y volver a emplear a los trabajadores con 1 o 2 salarios mínimos. El 70% de la población ocupada está entre 1 y 2 salarios mínimos. Ha disminuido la población ocupada arriba de 2 salarios mínimos, es decir, se ha depauperado la estructura salarial, y ello ha llevado a que, no obstante los programas sociales que el gobierno ha venido instrumentando, no contrarreste la pobreza en el país. Y bueno, en pocas palabras, ¿vamos bien? ¿O cómo vas? No vamos bien. Ok. Algo que tengas que decir, si no vamos al siguiente audio, donde Julio Hernández le hace la pregunta al doctor Huerta de qué son las cosas que el gobierno de AMLO hace diferente en el ámbito económico en comparación con los gobiernos anteriores. El gobierno mantiene las mismas políticas económicas de los gobiernos anteriores. Este contexto de estabilizar el tipo de cambio a toda costa, a costa de aumentar la tasa de interés, a costa de la austeridad fiscal, y en consecuencia se estabiliza el tipo de cambio a favor del sector financiero a costa de sacrificar el crecimiento económico y la generación de empleo bien remunerado. Una y otra vez se orgasmean en la mañanera cuando festejan el tipo de cambio con el dólar. Creo que hasta hoy mismo otra vez dijo que él, como nadie, ha defendido al peso en frente al dólar, cuando realmente, como nos indica el doctor Huerta, esto al único que le conviene verdaderamente es al sector financiero. Nuevamente, presidente, qué maldita vergüenza. Y ahora vamos a criticar al periodismo, porque la siguiente pregunta de Julio Hernández no la pude creer, pero al mismo tiempo tampoco me sorprendió, porque es la consecuencia y al mismo tiempo el reflejo de muchísimos años de periodismo como el que acabamos de comentar en los últimos minutos. Pero antes de comentarlo, escuchemos al querido Julio Hernández. Arturo, en el análisis simple de quienes no tenemos el conocimiento de la economía como tal, como ciencia, nos brinca y decimos, bueno, pues lo que sea, pero las cosas parecen estar caminando en el sentido de que no ha habido devaluación, de que los números que se dan desde el ámbito oficial parecen positivos y que bien o mal, digamos que la rueda nacional sigue caminando. Julio, para comenzar, la economía no es una ciencia. Punto 1. Punto 2, ¿por qué no entiendes que puede haber números macroeconómicamente favorables, como los que sin duda existen, pero al mismo tiempo irle mal a la gran mayoría de la población en México? Para él no puede ir al mismo tiempo más o menos bien en los números y al mismo tiempo malísimo para la cantidad de pobres en México, sino él simplemente ya se creyó el cuento porque no lo entiende a nivel teórico ideológico que existe una contradicción entre esos números y la vida real de la gente. Y ahí muestra, y no lo entiendo, su completa ignorancia e incomprensión de cualquier tipo de proceso económico, y me parece un intento, si se quiere llamar así, de periodismo que no merece el nombre. Y otra cosa que yo no entiendo, o sea, siempre es día 1 para los periodistas, siempre. Es decir, se habla, hay el cuarto informe, entonces entrevisto a Arturo Huerta para que me hable de cómo está la situación de la desigualdad de la economía en México. Leo Zuckerman invita a Viridiana Ríos y ambos olvidan el tema hasta el quinto informe y otra vez. Y qué mal que seguimos así. Es decir, que no dan continuidad a ningún tema, sino pasa algo
parece el día uno de ese tema. Por ejemplo, hablamos semanas sobre la política contra los grupos criminales. Ahorita ya no se habla de eso. Hasta que otra vez haya una matanza, haya un conflicto, haya algo que pase y otra vez va a haber las mesas. Es decir, yo no entiendo por qué siempre es día uno para los periodistas y por qué no puedo hacer un mínimo trabajo teórico para entrevistar a un doctor en economía. Yo no lo entiendo, pero eso, con todo respeto, eso no es periodismo. A ver, digo dos cosas. Estoy de acuerdo en que el nivel técnico de los periodistas para analizar los problemas, pues me parece que por un lado parecía que pues, un periodista automáticamente puede hablar del tema que sea, ¿no? Ya meterse incluso en una discusión donde se toma como presupuesto que la economía es una ciencia, pues a un economista mismo o simplemente a un filósofo de la ciencia o alguien que a lo mejor ha tratado de llevar su profesión a un nivel de reflexión teórica más profundo, pues sí, pondrá en duda que la economía sea una ciencia o cualquier otra cosa. Pero bueno, sí estaríamos viendo que el periodismo, pues por un lado, parece que sabe de todo y entonces asume presupuestos de un conjunto de temas que pues terminan cayendo en la ingenuidad más grande, ¿no? En este caso, pensar que así como lo vemos, de que pues este letrerote que vemos en todas las gasolinerías y vemos que pues no ha subido de 22 pesos en un mes o en un año, y cuando estaba Peña Nieto, pues ¿cuál? Se disparaba de 5 en 5, ¿no? Esas cosas que pues uno vive en la vida real y que no tiene conocimiento técnico para hacer el cotejo o para hacer la comparación o la explicación, para darle una explicación a ese fenómeno. Pues bueno, ahora, por un lado yo diría, bueno, pues Julio Astillero, pues con algo con lo que empezó, por lo menos en el audio que tú pusiste y que yo no he escuchado esa entrevista completa, pues él admite que él está haciendo referencia a la impresión cotidiana de las personas. Digo, lo está admitiendo. No quiero con eso decirle, entonces tu análisis está bien, porque no lo está. Y es incompleto, como es incompleto de la mayoría de los periodistas que hay en nuestro país, donde, pues es lo que te digo, parece que saben de todo. Y luego uno diría, pues es que pues también cuando escucho a los periodistas deportivos parece que también saben de todo y se atreven a opinar de todo, ¿no? Y pues parecía que más bien los dos están al mismo nivel, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que tampoco podemos hacer tú y yo, digo, por un lado, tú estás estudiando un doctorado, yo estoy estudiando un doctorado, los dos por lo menos hemos llevado a un nivel donde nos cuestionamos a un nivel conceptual, ¿no? Si algo como la economía es una ciencia, el conjunto de conceptos que son los conceptos básicos de esa ciencia, y bueno, de ahí ráscale todo lo que quieras. Pero no podemos asumir que tan fácil, en cualquier nivel de discusión, se puedan tener esas discusiones en mente, ese tipo de análisis. Entonces, creo que algo que sí tendríamos que estar haciendo es ver dónde nos podemos situar para pues analizar si efectivamente a este periodismo que tenemos en México le podemos exigir más, por lo menos en el estado en el que están las cosas, ¿no? O sea, ahí habría incluso que preguntarse qué formación tiene un periodista promedio en nuestro país. Digo, yo diría que en el mejor de los casos son comunicólogos. Bueno, no quiero ser tampoco denigrar ninguna profesión, pero sí es cierto que como tal la formación de comunicólogo no aborda con profundidad temas sobre economía, sobre sociología, sobre filosofía de la ciencia, que incluso ya hasta esos niveles estamos llevando esta discusión. No lo es. No, el periodista promedio no tiene ese acceso a todas esas cosas. Lo que estaría interesante, y creo que es lo que tú estás planteando, es que un periodista pudiera recurrir como una herramienta a quien sí lo tiene, ¿no? Pero bueno, pues es que no sé qué tanto podemos exigirle al periodismo que tenemos
hoy en día, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también estaría la cuestión de si entonces tenemos que recurrir al periodista para formarnos nuestras opiniones políticas o sociopolíticas, socioeconómicas y todas esas. Entonces, pues ahí creo que también hay un problema que excede pues la discusión. O sea, sí, pero yo en ese sentido sí me pondría un poco más platónico. Es decir, que yo sí quiero que por lo menos, aunque sea unos metros, la realidad se acerque a la idea, es decir, al ideal, aunque no lo podamos alcanzar nunca, pero me parece que el primer paso necesario, esencial, es exigirle más a los que se autodenominan, porque se autodenominan, hay un programa que incluso se llama Los Periodistas en Sin embargo, es decir, no es que nosotros le estemos llamando así y ellos mismos digan no lo soy, sino ellos se llaman así, y por lo tanto yo creo que bajo esa lógica sí les podemos exigir. Obviamente, yo entiendo, ellos no son académicos y no pido una discusión académica en un espacio que no lo es, pero sí me parece que ellos, por ese tipo de carencias teóricas, aunque sean mínimos, en sus propias discusiones que tienen en las mesas, en sus análisis individuales, no avanzan ni un centímetro porque siempre se topan con un límite que desde mi punto de vista no puedes sobrepasar a menos que te documentes un poco más. Y estamos hablando de cosas básicas, o sea, que ellos todavía piensen, y él en específico, que somos una especie de comunidad mexicana en la que, como diría... ya no me acuerdo quién lo dijo, que nos agarramos todos de las manos y jalamos para adelante y por lo tanto existe el bien de México y no entiende que en cada país, por lo menos mientras exista el capitalismo, hay conflictos de intereses donde no le puede ir bien a todos, sino le va bien a unos mientras le va mal a otros. Es decir, esa antagonía o esos antagonismos inmanentes a cualquier forma política, que él no los vea y asuma luego una ideología profundamente neoliberal y conservadora, eso sí me parece que es criticable y no necesariamente implica una perspectiva demasiado elitista desde la academia que quizás exige cosas que pues a ese nivel es demasiado. Yo creo que tenemos que exigir, si no... Sí, no, es que de hecho yo creo que no me estaba yendo necesariamente a plantear que lo académico sea pues lo que tenemos que elitista, instalar bueno, en todos los espacios de opinión. Y de hecho tengo que confesar, algo como lo que él estaría diciendo quizás sería algo con lo que yo arrancaría también una pregunta a un economista, confesando mi ignorancia a partir de ideas que yo me formo más bien en lo cotidiano y que quisiera que alguien me las resuelva como experto. Digo, yo iniciaría así, porque, y por eso vuelvo a decir que no estaba tratando de ser peyorativo hacia una profesión en específico como la comunicación, porque bueno, yo me colocaría o sea, si yo estudiando lo que estudio, tuviera que hacerle una pregunta a un economista, me estaría colocando en una posición muy similar a la de Julio Hernández. Ahora, y ahora pasando a lo que estoy muy de acuerdo contigo, que es el nivel de exigencia que hay que tener frente a los medios de comunicación y a los periodistas. Pues sí va muy por el lado de decir, bueno, pues es que efectivamente sí se necesita saber un poco más a nivel técnico y conceptual de los temas que vas a discutir, porque si no, no vas a estar planteando las preguntas, ni siquiera las preguntas, a un nivel en el que valdría la pena plantearlas. Y por otra parte, también otra exigencia que me parece válida hacia el periodismo es decirles, ustedes también son figuras públicas que tratan de instalarse de cierta manera y de influir de cierta manera en la gente, ¿no? También lo son. Y desde ese punto de vista también entran en una situación de privilegio o de no privilegio, entran en una dinámica de que su opinión esté condicionada por la postura o por la posición en la que se quieran instalar en el escenario público. También lo son. No se hagan. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando se habla sobre Carmen Aristegui, pues se dice, no, es que ella sí es la representante
pues de la crítica hacia el gobierno, ¿no? Y bueno, sin invalidar, para mí muchos de los reportajes emblemáticos que he hecho, pues se me han hecho de una magnitud muy grande, ¿no? Puedo reconocer el valor sin problemas. Pero, sin embargo, también es alguien al lado de, también tal como lo es Julio Astillero, como lo es Leo Zuckerman, como lo es Loret de Mola, como lo es Broso, una persona cuya prioridad es la de instalarse en el escenario de la opinión pública de cierta manera, ¿no? Y en ese sentido, pues también uno como persona que solo está escuchando como auditorio, pues tiene que pues relativizar cualquier asunto que venga de ellos, ¿no? Es decir, por eso también decía hace rato, pues también hay que preguntarnos qué lugar les estamos dando a los periodistas. Si les estamos dando el lugar a los periodistas de esa fuente de información y de opinión, no solo de información, sino también de opinión acerca de los temas políticos, pues creo que sí estamos cerrando el camino, ¿no? Mira, siendo honesto, si yo fuese gobernante, censuro todos esos canales de los disque periodistas. Es que más bien ahí dirías, bueno, pues a todos entonces, ¿no? A casi todos estoy de acuerdo. Ya no quedarían muchos. Dirían, primero aprendan y luego otra vez tienen el permiso de hacer disque periodismo. Porque justo eso que dices, esa exposición, y estamos hablando de vistas, de cientos, miles de vistas a nivel cotidiano. Uh-huh. Eso precisamente para mí eleva el nivel hasta de responsabilidad que ellos tienen como figuras que influyen en la construcción, no nada más del discurso. Yo creo que ojalá fuese el discurso, sino la gente se forma su opinión, como bien dijiste, con base en lo que escuchan y o ven en esos programas. Por lo tanto, para mí, la autoexigencia tendría que ser brutal. Es decir, todavía mayor. Si yo veo que voy a entrevistar a un economista, y quizás aceptando, yo también lo diría, uno no puede saber de absolutamente todo, estoy de acuerdo. Digo, bueno, o me informo antes, o quizás invito a 2 personas, quizás a alguien, a un compañero o compañera que sepa más del tema para que entreviste al invitado. Pero por lo menos pienso cómo hacerle para no quedarme en esos lugares comunes que yo creo que luego influyen, como bien dijiste, en las opiniones de la gente. Bueno, ahora sí, para terminar, ¿cuál, ya que a ti te encantan los datos duros? Todo bueno. Otra preguntita. ¿Cuánto crees que ha ganado la banca en los últimos 4 meses? No, todas esas preguntas ya te diría de entrada que no. Pues, okay. ¿Qué te digo? ¿10 pesos? A ver, no, suspenso, pues va a ser mucho más. Suspenso, ¿no? Si son 10 pesos. Escuchemos al doctor Güero. La banca en el primer semestre de este año vio incrementadas sus ganancias en 42% en relación al mismo periodo del año pasado. O sea, la banca sigue ganando. 42% en comparación con el año anterior. Otra vez yo pregunto, ¿por qué ese sector se puede enriquecer tanto? Mientras nosotros, quizás no personalmente, pero nuestra generación tiene que luchar entre ellos bajo una competencia feroz por becas con montos, la verdad, en muchas ocasiones infames. Que alguien me explique eso y lo justifique bajo la óptica de izquierda. Para mí eso es casi imposible, y sobre todo que se argumenta otra vez desde espacios de la octava como de Hernán Gómez, que tenemos un presidente que hace temblar al sector económico. Otra vez, qué vergüenza, y eso es propaganda, y creo que hasta tú compartes que ese tipo de expresiones son vil propagandísticas, ¿no? Sí, claro, no. Sí, porque vuelve a dividir la situación y los problemas en 2 partes muy simples, ¿no? Uno es bueno y el otro es malo, ¿no? No, pero en este caso no son buenos ni malos, pero hay una parte que se ha beneficiado muchísimo y otra parte que no. O sea, obviamente es un poco más complicado y no por eso ellos son malos, yo jamás diría eso, pero claramente vemos que las políticas actuales favorecen a una parte muy específica y no tanto a la mayoría. O sea, creo que en eso sí concordamos, ¿no? Sí, no, pues es que ahí incluso pues vemos, o sea, para mí lo que tú estás diciendo y yo estando de acuerdo contigo, pues para mí eso sería a lo que me movería es a plantear entonces pues las condiciones las condiciones generales del gobierno que llegue al poder en cualquier momento dado, ¿no? Si no, estaríamos hablando de condiciones
que predisponen la llegada de cualquier gobierno, ¿no? Y bueno, y eso ya me parece que es un problema de otro orden y bueno, creo que no, yo por lo menos no creo que sea conveniente abordarlo en este momento. Estoy de acuerdo. Y para terminar, el último audio en el que Julio hace la pregunta de preguntas. ¿Qué tanto en este gobierno se ha afectado a los poderosos? Suspenso. ¿Cuánto será? ¿Qué tanto se ha afectado a los grandes capitales en este lapso, Arturo? En absoluto. A pesar del discurso del presidente que va a repetir hoy a las 5 de la tarde de que es diferente a los gobiernos anteriores porque no rescata la banca gana lo que quiere, la banca no está siendo regulada, ¿no? Sin más que añadir. Viva la 4T. Sí, y bueno, lo que creo que nada más quería aclarar una última cosa que creo que no es, bueno, por lo menos mi intención y no sé si la tuya, creo que tampoco, es decir, que lo que tendría que instalarse en la opinión pública sea la opinión de académicos, ¿no? Yo diría que más bien lo que tenemos que interpretar es que los académicos tendrían que ingeniárselas también para hacer llegar sus hallazgos con la profundidad que ellos encuentran en ellos, pues también hacerlos llegar a la opinión, bueno, a la discusión pública. Ahí también yo diría, pues es una crítica no solo a los periodistas, también a los académicos que no tienen el ingenio suficiente para hacer llegar sus opiniones a la opinión pública. Sí, ¿no? Y además, yo lo único que pediría, bueno, no es lo único, que sería ya gigantesco, que se haga periodismo, por ejemplo, nada más para poner un ejemplo y que ojalá quede claro con esto, es que ahorita hablamos casi en este programa 1 hora 20 sobre desigualdad, pobreza, economía, etcétera. Y lo que a mí me encantaría es, por ejemplo, es que con Julio Hernández en Sin embargo o La Octava se entreviste o se hable con gente de veras afectada, es decir, gente pobre, que se vaya a esos barrios, se hable con la gente y se le pregunte directamente cómo ha impactado los gobiernos, o más bien los programas implementados por el gobierno. Eso para mí también sería una apertura del debate, que sería lo contrario al discurso más conceptual, más profundo, más complicado de la élite académica o lo que sea, sino a mí también me encantaría que se hable con la gente, sin que ya eso sea lo único y si ellos dicen que todo bien, entonces ya con eso ya no puede haber otro tipo de discusiones, pero eso para mí sería un ejemplo de cómo se podría hacer periodismo que no tiene que ver con un planteamiento para nada elitista. Sí, es muy interesante y pues algo que a mí me hace pensar es que también el periodismo, así como lo que hace rato decíamos, que como una cierta figura política, lo primero que busca es tener un opositor para que ese opositor le diga, como que le dé la clave sobre con qué armas tiene que atacar, ¿no? En este caso también estaríamos hablando de que el periodismo, pues también se mantiene como ese antagonista o ese, ¿cómo podemos llamar? Ese que es correlativo al gobierno o que le corresponde, esa es la parte correspondiente a ese gobierno, ¿no? Y se mantiene siempre en esa correspondencia y de ahí saca sus herramientas, de ahí saca sus argumentos, de ahí saca su materia de trabajo, ¿no? Y pues creo que el planteamiento que tú haces es decir, no, pues si de lo que estamos hablando justo es de los problemas sociales, de gobernabilidad, etcétera, pues eso veámoslo en el escenario donde se presentan, que también no estoy diciendo que no sea, que el gobierno no haya que ir a entrevistar a los gobernantes y a los expertos, pero pues también el suelo de todo ese escenario, pues es la calle, es todo este conjunto de ambientes en el que sí, no están las figuras públicas, sino que están las personas, ¿no? Imagínate a un alto mando del partido gobernante debatiendo 2 horas con, no sé, vamos a poner una ama de casa y un mesero. Y que les explique por qué sus políticas les han ayudado y a ver si corresponde con la vida cotidiana ya en la realidad con esas personas. Por ejemplo, eso me encantaría. Nada más sería una idea, pero ojalá un día pase. Ahora, creo que también ya última aclaración que quiero hacer es acerca de este programa. Si eres de derecha, no pasa nada, Horacio. Aquí es un espacio abierto, aunque seas de derecha. ¿Ok?
Bueno, pero espero que me perdonen los demás. Pero no, lo que yo quería decir es que pues este programa creo que sí se está configurando como un programa que pues justo lo que trata de analizar es la opinión acerca de los asuntos que se trata. Digo, terminamos opinando sobre los asuntos, pero siempre con el filtro de que estamos analizando ya opiniones de otras personas. Entonces, pues creo que sí se tiene que hacer esa discusión. Sí, somos como metaopinólogos o meta expertos, como dices tú, ¿no? Eso me gustó. Eso es una buena palabra final para el episodio de hoy. Ahora sí, nos vemos la otra semana.